Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberto. Y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. ¿Cómo estás tú? Por acá bien, tranquilo. Deja ver acá, se me perdió algo acá. Ya no tengo. Tranquilo. Tus Eh, notas. mira, hoy cerramos el ciclo de programas dedicados a José Martí, con un evento triste que es la muerte de él en Dos Ríos. Pero antes de llegar a esa parte, debemos puntualizar algunas cosas. El 24 de febrero de 1985 había comenzado la Guerra de Independencia, la llamada Guerra del 95. Martí, Maceo y Gómez no estaban en esos momentos en la isla. Maceo arriba junto con su hermano José Maceo y Flor Crombé por la playa de Duaba el 1 de abril de 1895 y Maceo y Gómez lo hacen el 11 de abril de ese mismo mes por la playita de Jobado, todas en el municipio, en la antigua provincias orientales de Cuba. Y hay un evento muy importante que sucede el 5 de mayo de ese propio año en la finca La Mejorana, que es la reunión entre Martí, Maceo y Gómez. Y pienso que es un hecho que marca la historia de Cuba por lo que allí sucedió y por lo que pasa posteriormente. Y para hablar de este tema, contamos con Osvaldo Gallardo, escritor, periodista, profesor y conocedor de la vida y obra de Martí. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenos días, Pedro y Hernán, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. No, Osvaldo, eh, hay muchas versiones de lo que sucedió en la finca La Mejorana y es conocido que las relaciones entre Martí con Gómez y, y Maceo siempre fueron tensas. Hay una carta que Martí le envía a Gómez donde le dice, general, un Estado, un pueblo, un país no se construye cómo se dirige, cómo se manda el ejército. Un Y pueblo no se con manda como Martí, se manda un campamento. exactamente, esas son las palabras exactas. Y bueno, se había dado un hecho también con relación a, a Martí y Maceo, que es que Martí le da a Crombé el dinero con el que él viene, que había recaudado Martí, y esto causó determinadas situaciones entre ellos. ¿Qué pudieras decirnos de las relaciones eh, que existían entre estos tres grandes, para mí, los tres hombres más grandes de la libertad de Cuba? Bien, Pedro. Debo decirte que has empezado por donde yo hubiera terminado, pero bien, me ubico allí en la Mejorana y en las relaciones entre Maceo y Gómez. Me gusta ser franco y como yo te he dicho, yo no soy un historiador, tengo de estas cosas una intuición y lecturas, ¿no? Pero no tengo una conclusión así como la que puede llegar un historiador de oficio, digamos. Pero yo creo que la relación de Martí con Gómez y Maceo fueron todo lo tensas, todo lo difíciles que podían ser las relaciones de hombres que estuvieran haciendo una guerra. O sea, Martí obviamente para Gómez y Maceo en un primer momento es un neófito, es un recién llegado, es un muchacho al que mirarán con recelo, pero Martí supo construir esa relación con ellos durante años. Martí tiene momentos críticos con Gómez y Maceo, como el que tú mencionabas con Gómez. En algún momento habla de Maceo como el que lleva
plata en la silla, espuela de plata, algo así le dice. O sea, quizás movido por esto el dinero que Maceo reclamaba para comenzar la guerra. Se sabe que Martí era un hombre demasiado estoico, digamos, en ese sentido del dinero, de la economía. Pero fue venciendo la moral de Martí, la capacidad organizativa, fue venciendo, digamos, los resquemores que pudieran tener estos dos generales de la Guerra Grande cubana frente a Martí. Tanto que Martí los trajo al combate. La Mejorana es, digamos, el gran misterio de la historia de Cuba, ¿no? Un misterio del que se ha hablado mucho, del que hay poca evidencia, digamos, como misterio al fin, pero es importante decir que lo que pasó allí, yo creo que movería a Martí en diversos sentidos, pero si bien después de 1959, por las razones que sabemos ideológicas, en Cuba era impensable, nadie podía comentar la posible idea de un suicidio o algo así en Martí. Sin duda la Mejorana influyó en el estado espiritual del héroe. Hay un libro que se llama Martí Revolucionario de Ezequiel Martínez Estrada, que fue un importante biógrafo de Martí, que en el capítulo 3 se llama El ciclo fatídico del héroe, que contiene 9 epígrafes y sus dos últimos son presagios y muerte. Él hace todo un análisis de los presagios que tuvo Martí mismo sobre su muerte y uno de los presagios en la entrevista de la Mejorana. Martínez Estrada estima que la decisión de que el delegado del Partido Revolucionario Cubano regresara a Estados Unidos, como le piden en esa reunión Maceo y Gómez, era una virtual condena a muerte, en tanto que se le quitaba, dice, la gloria del sacrificio que había reclamado como única recompensa para sí. En ese encuentro, prosigue, Martí hubo de sentir secretamente y ahora de manera inapelable que debía morir. Esta es la visión de Ezequiel Martínez Estrada, una visión que en algún momento está vista también, quizás con menos profundidad, en esa importante biografía martiana que es Martí el Apóstol. Dice Mañach sobre la muerte de Martí que más bien lo que se hace son preguntas que se han repetido como un leitmotiv en las diversas biografías, ¿no? ¿Fue la muerte de Martí un arrebato épico? ¿Fue producto de la inexperiencia? ¿Era codicia de su hora? O sea, se refiere al fin de su vida. Era esta exaltación, digamos, poética o espiritual de Martí de ver la muerte necesaria en ese momento. Para mí sigue siendo una situación más de misterio. Si hubiéramos tenido las hojas de que se arrancaron al diario y donde estaba la reunión de la Mejorana, bueno, no estuviéramos haciendo esta disquisición, ¿no? Pero realmente la Mejorana tiene que haber influido en el espíritu de Martí en esos días finales. Mira, hay algo que Martí, bueno, tú hablas de las 3 hojas que arrancó Gómez, dejando un secreto muy grande en la historia de Cuba, un secreto que ya yo pienso es imposible desentrañar por el tiempo que ha pasado y no ha habido nunca la más mínima idea de qué decían esas hojas. Pero ese 5 de mayo, Martí escribe: Maceo y Gómez hablan bajo cerca de mí, me llaman a poco allí en el portal, que Maceo tiene otro pensamiento de gobierno, una junta de generales con mando por sus representantes y una secretaría general. Nos vamos a un cuarto a hablar. No puedo desenredarle a Maceo la conversación, pero usted se queda conmigo o se va con Gómez y me habla cortándome las palabras como si fuese yo la continuación del gobierno Leguleyo y sus representantes. O sea, Martí está dando a entender que es una reunión tensa, cómo lo Sí, tratan, qué pasa, e incluso hay una parte, ¿no? Que se dice que Maceo le dice: te quedas con Gómez o te vas conmigo. Esa parte de la historia es muy triste y, como tú dices, es un misterio que nadie ha podido desentrañar hasta el momento, pero sí esa era tensa. descripción que tú citas es muy gráfica, ¿verdad? O sea, realmente debe ser difícil para el hombre que es Martí, de una sensibilidad, de una delicadeza en el trato
con los demás, ver, digamos, que se está cocinando, como diría un cubano, ¿no? Se está cocinando sin invitarlo a la mesa, ¿no? Pero después yo noto también una contradicción entre Gómez y Maceo, no solo con Martí, sino cuando él dice te quedas conmigo o te vas con Gómez, o sea, al final no concreta bien cuál fue la conclusión de la reunión. Sí, está claro que ahí uno puede llevarse una idea de lo que está pasando, pero realmente, finalmente, muchos piensan, son especulaciones, que si Martí hubiera partido con Maceo, tal vez Maceo, por su temple y por su carácter, no le hubiera permitido salir al combate. ¿Hay algún conocimiento de por qué Gómez permite que Martí vaya al combate, o Martí se le escapa, se le escurre de entre las manos a Gómez? Mira, hay un artículo que me gusta citarlo para las personas que nos escuchan y que puedan leerlo después, que me parece esencial, digamos, de los últimos textos que se han escrito sobre estos asuntos, que se llama La muerte en Martí, está publicado en el Diario de las Américas, aunque tiene algunas otras publicaciones con alguna variante en la revista Convivencia, del Centro Convivencia que dirige Roberto Valdés, pero esta versión está publicada en Diario de las Américas y es un artículo del periodista y profesor y articulista Emilio Sánchez, que se llama La muerte en Martí. Emilio hace un análisis de este asunto, cómo lo tratan varias de las biografías más importantes del héroe. Y habla Emilio en este artículo de la razón circunstancial. Y es esto que tú te refieres a lo de Gómez, ¿no? Es especular siempre qué puede haber pasado, pero la real es que Emilio hace cierta disquisición aquí sobre la posible responsabilidad de Gómez en estos hechos. Por ejemplo, el 17 de mayo se sabe que Gómez había disuadido a Martí de ir al combate, pues ignoraba la fuerza del enemigo. Pero entonces, en peores condiciones, con, digamos, más sorpresa, el factor sorpresa, acepta que Martí lo acompañe 2 días después. Lamentablemente, Martí no tenía una buena escolta, como se sabe, ¿no? Ah, referido a su grado de mayor general, debía haber tenido una buena escolta. Y no la tiene, nada más tiene el joven Ángel de la Guarda que lo acompaña. Gómez mismo reconoce, según cita Emilio, y voy a leer, que el plan fue deficiente, combate rudo y mal preparado, lo confieso. Desconocía no solo el tamaño de las fuerzas enemigas, sino también sus posiciones, y aún en esas desventajosas condiciones tomó decisiones equivocadas. Luego admitió que el delegado del Partido Revolucionario Cubano, o sea, Martí, había desobedecido su orden. Se cuentan en decenas las contradicciones y versiones de Gómez sobre Dos Ríos. Anota en su diario de campaña, y no pudiendo yo hacer otra cosa que marchar adelante para arrastrar a la gente, no pude ocuparme más de Martí. O sea, de él mismo habla por sí solo de esto, que también fue un factor importante, ¿no? Claro, Martí no era un niño tampoco y no podía, y era bastante difícil de controlar, me imagino en ese momento, por su estado espiritual sobre la guerra. Hay un hecho sobrecogedor que narra Emilio también y que está presente. Martí fue la única víctima de ese día entre más de 300 mambíes. Un capitán español, Antonio Serra Orts, escribió en sus memorias: pero señor, ¿por qué se batía Martí en vanguardia? ¿Es posible que un futuro presidente de la República Cubana se bata como un guerrillero? Y esto lo dice un capitán español. No, mientras más se conoce sobre este hecho, los criterios, incluso ahora este que tú has mentado, más dudas surgen sobre la muerte de Martí. No llegó a estar ni 41, no llegó a 40 días de estancia en Cuba, y bueno, muere en su primer combate, y se ha especulado mucho sobre este hecho, incluso cuestiones que no deben ni tocarse, porque son más que especulaciones. Hernán. Quería aprovechar y quizás rebobinar un poco e ir quizás a lo que decía Osvaldo al comienzo, ¿no? Que hubiera empezado por otro lado, y preguntarle de dónde surgían las diferencias, porque me parece que un poco los hechos que estuvimos relatando son
la consecuencia, ¿no? En cierta medida, de esas diferencias. ¿Cuáles eran esas diferencias? ¿Era un proyecto de país diferente? ¿Diferentes estrategias? Sí, esencialmente hay que recordar entonces, hay que ir más lejos, ¿no? Cuando Martín no aparecía en el escenario, habría que recordar la diferencia entre los cubanos en la forma de gobierno, explicitada, por ejemplo, en la conducta de un el leguleyo democrático, por llamarle de algún modo, como era Ignacio Agramonte, con respecto a otros jefes mambises, como el propio Gómez, ¿no? O sea, la idea de gobierno de Agramonte que se hace contradictoria en la organización, digamos, de la República con respecto a Carlos Manuel de Céspedes y quizás con respecto a Gómez también en algún momento determinado. O sea, eso estaba allí desde antes, ¿no? O sea, la idea de los jefes militares, que eran caudillos militares que querían lograr la independencia, o sea, lograr la independencia de España. En un momento determinado quizás no se estaban preparando en ese sentido para la república que vendría después, aunque sabemos que las asambleas constituyentes en la Manigua en la Guerra Grande trataron eso y hubo contradicciones desde allí. Pero es el caudillismo que hemos vivido en Latinoamérica, que se ha vivido especialmente en Cuba, las contradicciones, la falta de un consenso. Martí era un hombre excepcional en su pensamiento democrático, republicano, en su pensamiento libertario. Y obviamente, como decía ahorita, estas personas que ya tenían un historial de guerra, ven a un intelectual, digamos quizás hasta débil físicamente, un hombre que logra convencerlos de las condiciones de la guerra que él quería instituir, pero que obviamente ellos sienten recelo, continúan sintiendo recelo de su prédica o de la forma que tenía de ver la guerra. Y entonces estas contradicciones no son las únicas que hay en la historia de Cuba, ¿no? Y nos han acompañado desde entonces. Precisamente pensaba en los paralelismos con la Cuba actual, ¿no? Donde la oposición también tiene mucho de esto, de posturas irreconciliables a veces sobre diferencias más bien mínimas, ¿no? O sea, todos están de acuerdo, entiendo que en este momento todos están de acuerdo en la independencia, todos están de acuerdo en que se tiene que terminar el régimen castrista o la dictadura del Partido Comunista Cubano, pero después no hay acuerdos ni cómo, ni con quién, ni dónde. En Cuba el consenso ha sido Exactamente. posible. Ha habido momentos de consenso en la historia, ¿verdad? Las dos constituciones republicanas hablan de eso. Sobre todo, por supuesto, la esa que la estrella de la corona, ¿no? Que es la de 1940. O sea, se ha conseguido el consenso. Y eso es lamentable, o sea, es lamentable sobre todo los ataques personales, ¿no? En los que se ensalza la oposición hoy en día. Hay una frase de Giovanni Sánchez, la conocida periodista, directora de 14 y medio, que dice, bueno, las únicas flechas de mi carga son contra la dictadura, ¿no? O sea, y eso creo que debía ser una máxima de los que luchan contra la dictadura en Cuba. O sea, al menos tenemos un objetivo común, entonces después podremos buscar un consenso en determinadas cosas. Pero lamentablemente nos ensalzamos en discusiones y en modelos de gobierno, digamos, o formas de hacer las cosas que desde entonces nos están lastrando nuestra historia. Sí, incluso a veces hasta en posturas respecto a otras situaciones, ¿no? O sea, no sé, en qué se piensa de un candidato u otro en Estados Unidos Ajá. o cosas así. Pedro, que te quedaba una pregunta. He seguido con problemas de conexión. ¿Ustedes me oyen? Sí, Sí, te perfectamente. escuchamos. Gallardo, la figura de Martí es reconocida incluso por los propios españoles. ¿Qué valoración hizo el ejército español, los generales españoles, sobre la muerte de Martí? Bueno, mira, te voy a responder con las palabras del coronel Jiménez de Sandoval, el jefe de la columna que ultima
a Martí. Hay unas palabras, estas palabras no sé si son las que él pronuncia en uno de los enterramientos que tuvo Martí, no sé si en el primero, pero él dice, y esto habla muy alto de tanto de Martí como de Jiménez de Sandoval como militar, ¿no? La acción de Dos Ríos es un hecho de mi historia militar en la que halló muerte. Ah, no, esto es una carta. Él dice unas palabras, pero esto es una carta que él publica después. La acción de Dos Ríos es un hecho de mi historia militar en la que halló muerte gloriosa aquel genio dotado de hermosa elocuencia, tan hermosa como los sentimientos de su hermosa alma. Su arrojo y valentía, así como el entusiasmo por sus ideales, le colocó frente a mis soldados y más cerca de las bayonetas de lo que a su elevada jerarquía correspondiera, pues no debió nunca exponerse a perder la vida de aquel modo, por su representación en la causa cubana, por los que de él dependían y por su significación y alto puesto que ocupa como primer magistrado de un pueblo que luchaba por su independencia. Estas palabras son excepcionales. O sea, y es el resumen de esa conocida canción, La clave cubana, Martí no debió de morir, hay de morir. ¿Qué te puedo decir? Esto resume la impresión incluso del enemigo. Martí, que era un hombre, como hablamos en el primer programa, creo que predicó siempre una lucha sin odios y lo consiguió. Y lo consiguió porque el pueblo español y el pueblo cubano no terminaron odiándose en los próximos 2 siglos de historia, ¿no? Y gracias, yo creo, también a la prédica de Martí, porque a veces desestimamos el poder de las palabras, ¿no? Y el poder de una labor política como la que hizo Martí, y es esencial al analizar los hechos de la historia de Cuba. Osvaldo, muchas gracias por esta nueva participación en el programa. Con Pedro, con algunos problemas de comunicación, nos recuerda a los tiempos en los cuales Pedro seguía en La Habana. Espero que lo pueda resolver. Te agradecemos mucho por siempre ayudarnos a conocer un poco más de la historia de José Martí, un personaje, una persona clave, no solo para la historia de Cuba, sino también para la historia de América. Así que muchísimas Hernán, gracias. si me Sí, permite un sí, por minuto, supuesto. Adelante. eh, no, a mí me gustaría terminar quizás por donde yo hubiera comenzado, ¿no? Bien, bien, Y es bien. que en el espíritu martiano, o sea, Martí era un hombre excepcional. No sé hasta dónde muchas veces nos damos cuenta de la excepcionalidad de su pensamiento y de su obra, ¿no? Y yo creo, yo que soy un hombre que cree en la fuerza de lo espiritual, ¿no? Sin entrar en una disquisición de tipo religiosa, yo creo que Martí tenía una clara noción desde el principio de su vida que iba a morir pronto. O sea, decía él mismo que los apasionados son los primogénitos del mundo. Y de eso hay testimonio en su obra literaria, enorme cantidad de testimonios, ¿no? Sobre las premoniciones de Martí de su muerte. Son muy conocidos esos versos de Martí, que quiero morir bajo el sol, o sea, y otros versos como mi verso crecerá bajo la hierba, yo también crecerá. O sea, se sabía que era un hombre, él sabía, sin falsa modestia, sin soberbia, pero sin falsa modestia, que era un hombre que estaba construyendo el destino de una nación, o que estaba construyendo por lo menos el destino espiritual de una nación a la que los cubanos todavía no hemos alcanzado. Y esa concepción de la muerte inunda la obra martiana. Cuando se refiere a la muerte de los amigos, por ejemplo, se refiere como a la muerte torva, fea, desagradable, pero cuando se refiere a la muerte en sí mismo, se refiere como a la muerte amable, como a la muerte que es vía, que es tránsito hacia un bien mayor. Es muy conocida su frase, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Pero realmente dice otra frase de él muy conocida también, o más que un mundo más, cuando la gloria a esta estrecha mansión nos arrebata, el espíritu crece, el cielo se abre, el mundo se dilata, y en medio de los mundos se amanece. O sea, Martí no temía a la muerte, no temía la muerte. Dice uno de los versos sencillos de él, hablando de estas ideas, yo que soy yo que vivo aunque me he muerto, soy un gran descubridor, pues anoche he descubierto la medicina de amor. Cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. O sea, muchos de sus biógrafos también hablan del misticismo
que inunda la obra martiana a la hora de tratar la muerte, a la hora de tratar su propia muerte. O sea, lo ven como un destino trágico, además como una opción espiritual. Por eso en algún momento se habla de suicidio. Hay algunos autores que atreven a hablarse de suicidio. Yo creo que no. Yo creo personalmente que Martí sí estaba en un estado espiritual, digamos, de arrebato, de necesidad de confirmación de lo que él mismo veía para sí, como la persona que lleva su acción y su pensamiento hasta las últimas consecuencias. Y entonces eso quizás lo condujo a una muerte prematura. Pero es impresionante, o sea, para cualquiera que busque en la obra martiana, encontrar estas referencias a la muerte que lo acompañaron constantemente y que lo hicieron describir su propia muerte, que fue como él quiso, en Cuba y de cara al sol. Y con esto cerramos el programa. Me parece que ha quedado muy clara esta parte de la vida de Martí y de su obra también, como recién nos citaba Osvaldo. Muchas gracias nuevamente por tu participación en el programa. Gracias a usted. Y dejamos la invitación, como siempre, para nuestra audiencia el próximo sábado a las 5:30 de la tarde en las redes de Cubanet para seguir tratando de comprender, desandar, analizar el presente, el pasado y el futuro de Cuba. Muchas gracias. A usted.